Los signos vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores que son el estado funcional del paciente. Los resultados deben de ser el reflejo de la evolución clínica confiable del paciente por parte de la enfermera, y su interpretación adecuada y oportuna ayuda a la enfermera y al médico a decidir conductas de manejo. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, como son el cerebro, corazón o pulmones. Estos expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser cualificados ni cuantificados. Los cuatro principales signos vitales son la frecuencia respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Frecuencia respiratoria. La respiración es el oxígeno mediante el cual se toma oxígeno del aire del medio ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. La ventilación es el proceso mecánico de la movilización del aire entre el interior y el exterior de los pulmones para introducir oxígeno al alveolo y expeler anhídrido carbónico. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La inspiración es la fase activa. Se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales. La respiración es la fase pasiva. Depende de la elasticidad pulmonar. Enseguida se reproducirá un video el cual contiene la técnica y materiales durante el proceso de la frecuencia respiratoria. Para la valoración de la respiración, el material necesario a utilizar sería igualmente un bolígrafo, la hoja de enfermería y un reloj con segundero. Para ello se va a acercar uno con el paciente. No se le va a mencionar el proceso que se va a realizar para valorar su respiración. Lo que se le puede decir es de que se le va a tomar el pulso. Vamos a pedirle que tome su mano y la coloque en su pecho. Después vamos a decir que vamos a realizar la toma de su pulso y en este momento vamos a contar la frecuencia que tiene de exhalación e inhalación. Después de eso, de contar las respiraciones que realizó el paciente, vamos a decirle que descanse y vamos a anotar los resultados obtenidos. Eso sería todo en la valoración de la respiración. En la valoración de la frecuencia respiratoria se valora el patrón respiratorio del paciente. El patrón respiratorio normal se caracteriza por ser suave, regular, con frecuencia de entre 12 a 20 respiraciones por minuto en un adulto, y la presencia de suspiros ocasionales. Normalmente la respiración no exige esfuerzos y es silenciosa. La frecuencia respiratoria se puede medir de la siguiente manera como se muestra en la tabla de la parte inferior, que puede ser desde un recién nacido hasta un adulto. En estos, las respiraciones por minuto varían. En la toma de temperatura, esta es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipocondrio. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración que promueven la pérdida de calor. Si por lo contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal, se activa el mecanismo como el aumento del metabolismo y las contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. Los sitios para la obtención de la temperatura pueden ser de manera oral, rectal y axilar. Enseguida se mostrará un video con la técnica y materiales necesarios para este proceso. Para la toma de temperatura, el material que necesitamos es el recipiente con el termómetro de mercurio, un recipiente con torundas secas,
un recipiente con torundas, un recipiente con agua, un recipiente con agua jabonosa, de ser necesario lubricante, y un bote de desechos. Y también es necesario la hoja de enfermería para tomar registro de la temperatura. Primero se va a sacar lo que es el termómetro, se va a meter en la solución de agua, se retira con un algodón seco, se pasa a hacer una asepsia de esta manera. Posteriormente se desecha el algodón utilizado y se pasa con lo que es el paciente. Aquí tenemos un paciente, se le avisa lo que se le va a realizar, que le vamos a poner el termómetro para tomar su temperatura y La toma de temperatura se puede realizar en tres partes diferentes, de manera oral, en axila y manera rectal. Para realizar la manera oral, en este caso el paciente trae un cubrebocas, le vamos a pedir que se lo retire un momento para tomarle la temperatura. Siguiente, le vamos a pedir que abra su boca para introducir lo que es el termómetro. Lo vamos a introducir de esta manera y le vamos a pedir que cierre la boca. Lo vamos a dejar alrededor de 5 minutos para poder tomar el control de temperatura. Ya que han pasado los 5 minutos, vamos a decirle que le vamos a retirar el termómetro. Retiramos el termómetro. Verificamos contra luz cuál fue la temperatura del paciente. Posteriormente, se va a meter en lo que es en la agua enjabonada y con una torunda mojada vamos a realizar una asepsia de arrastre. Desechamos la torunda y volvemos a meter en la solución antiséptica. Posteriormente vamos a anotar los datos de la temperatura. Y así se finaliza la toma de temperatura. Para la toma de temperatura en la axila, igual se toma el termómetro del recipiente con solución antiséptica, se mete en la disolución de agua, se retira y con un algodón mojado, una torunda seca, perdón, se va a realizar la asepsia que había mostrado en el video. Se desecha la torunda y se pasa igualmente con el paciente. En este caso, como es de manera axilar, le vamos a pedir que se levante su mano y vamos a decirle si prefiere que nosotros le coloquemos el termómetro o él se lo coloque. ¿Qué prefiere? Respeto. Entonces, con respeto, le vamos a decir que vamos a levantar un poco su camisa para realizar, para poner el termómetro. Colocamos y pedimos que baje el brazo. Lo vamos a colocar en lo que es la parte alta del abdomen y vamos a esperar lo que son 5 minutos igualmente para tomar lectura de la temperatura. Cuando han pasado 5 minutos les decimos que si se puede retirar el termómetro. Tomamos el termómetro y tomamos contraluz igualmente cuánto fue de temperatura. Después de hacer esto, después de haber realizado eso, vamos a meter igualmente el termómetro al agua con jabón. Lo mojamos, agarramos una torunda mojada y vamos a realizar una asepsia de arrastre. Después de eso vamos a colocar en la solución de antiséptico y procedemos a tomar la temperatura, a hacer la anotación de la temperatura. Y para este proceso ha sido todo. Gracias. En la valoración de la temperatura existen factores que hacen que esta varíe, como pueden ser la edad, el ejercicio, las hormonas, el estrés y el medio ambiente.
que el mismo presente en ese momento. Esta misma se puede clasificar según la intensidad de la temperatura, que podría ser la febrícula, que es una temperatura hasta los 38 grados centígrados, la fiebre moderada, que es una temperatura entre los 38 y 39 grados centígrados, y la fiebre alta, que es una temperatura superior a los 39 grados centígrados, o igual según la forma de la curva térmica. Estas pueden ser fiebre continua, que es la oscilación diaria inferior a 1 grado, la fiebre remitente, que es las oscilaciones diarias mayores de 1 grado, la fiebre intermitente. En esta la temperatura desciende hasta lo normal para luego ascender nuevamente. La fiebre recurrente, que son episodios febriles alternados con episodios de temperatura normal por días o semanas. En la parte inferior podemos observar la diferente tabla de lo que equivaldría a una temperatura normal para las personas. Toma de la frecuencia cardíaca. Es la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expresión y contracción regular del calibre de las arterias. La onda pulsátil representa el rendimiento del latido cardíaco. El pulso periférico se palpa fácilmente en pies, manos, cara y cuello. Realmente puede palparse en cualquier zona donde una arteria superficial pueda ser fácilmente comprimida contra una superficie ósea. La velocidad del pulso corresponde a la frecuencia cardíaca, la cual varía con la edad, sexo, actividad física, estado emocional, fiebre, medicamentos y hemorragias. Enseguida se mostrará un video, el cual muestra la técnica y materiales necesarios para la obtención de la frecuencia cardíaca. La toma del pulso cardíaco, lo que tenemos que obtener como material es lo siguiente. Necesitamos un reloj con segundero, un bolígrafo y una hoja de enfermería para tomar apunte de los resultados obtenidos. Lo que vamos a hacer es dirigirnos con nuestro paciente, pedirle que nos permita un poco su mano. Vamos a localizar, colocamos en la vena los dedos con la punta de la yema, vamos a localizar el pulso. Cuando nosotros obtengamos la localización del pulso, vamos a contar 1 minuto a partir del primer pulso. Ya que ha pasado el minuto, tomamos apunte de los datos obtenidos. En este proceso ha sido todo. Gracias. Para la valoración de la frecuencia cardíaca, el pulso se valora mediante la palpitación utilizando la porción distal de los dedos índice y corazón. En el caso de los pulsos pedio y tibial posterior se utiliza la mano derecha para palpar los pulsos en el pie izquierdo y viceversa. El pulso cardíaco y los tonos cardíacos se valoran mediante la auscultación con el fonoendoscopio. Palpar cada pulso en forma individual y evaluar frecuencia, ritmo, amplitud y contorno y en forma simultánea para detectar cambios en la sincronización y la amplitud. Asimismo, el paciente debe de adoptar una postura cómoda y relajada. De esta manera, la enfermera debe de verificar si el paciente ha recibido medicamentos que afecten la frecuencia cardíaca. Los puntos anatómicos para la toma de la frecuencia cardíaca, como se muestran en la imagen, pueden ser el humeral, radial, cubital, tibial posterior, corotideo, axilar, femoral, popliteo y pedio. Para la toma de la presión arterial, esta es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en su impulso a través de las arterias.
Debido a que la sangre se mueve en forma de ondas, existen dos tipos de medidas de presión. La presión sistólica, que es la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos, es decir, la presión máxima, y la presión distólica, que es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. Esta es la presión mínima. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia ventricular periférica. Por ello, la presión arterial refleja tanto el volumen de la eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales. Enseguida se mostrará un video donde se muestra la técnica y materiales necesarios para la toma correcta de la presión arterial. Para la toma de la presión arterial, los materiales que necesitamos son el estetoscopio, un manómetro con válvula, un bolígrafo y la hoja de enfermería. Para realizar este procedimiento, lo primero que tenemos que pedirle al paciente es que se siente de forma recta. Y este procedimiento siempre tiene que ser realizado después de 10 o 15 minutos de que el paciente estuvo en reposo. Le vamos a tomar su brazo y lo vamos a colocar de una manera cómoda en cualquier superficie, ya sea en una mesa como esta. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el brazalete 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo. Enseguida tenemos que checar que esto no se vaya a juntar para no tener datos erróneos. Posteriormente tenemos que ubicar el pulso de la arteria. Cuando ya lo ubiquemos es donde vamos a colocar el manómetro, que diga el estetoscopio. Cuando tengamos el estetoscopio y empecemos a insuflar con esto, vamos a esperar a que se escuchen los sonidos de crocop. Conforme eso vamos a retirar y vamos a anotar los datos que obtuvimos. Siempre nos vamos a colocar las aureolas para adelante. Colocamos el estetoscopio en donde identificamos el pulso. Siempre el pulso se identifica con la yema de los dedos. El estetoscopio igual lo podemos sostener con un dedo y colocamos los demás dedos que cubran la parte del codo para que el brazo esté recto. Colocamos el manómetro. Hay que estar checando la escala y empezamos a insuflar. Siempre en pacientes normales se puede realizar hasta lo que es 180. Soltamos la válvula, lentamente dejamos pasar el aire. Cuando ya escuchamos los sonidos necesarios, retiramos el brazalete. Este paciente tuvo una presión de 110/90 y realizamos la anotación en la hoja de enfermería. En este procedimiento sería todo. Para una correcta valoración de la presión arterial, el brazo y el antebrazo deben estar desnudos o por lo menos las prendas de vestir no deben ejercer compresión inadecuada. El tamaño del manguito debe esconderse de acuerdo con el diámetro del brazo. El fondioscopio se coloca sin hacer demasiada presión sobre el sitio donde se palpa la arteria humeral, evitando que haga un contacto con el manguito para suprimir ruidos adverbios.
El paciente debe dejarse en reposo el tiempo suficiente en un lapso de entre 10 a 15 minutos antes de la toma de la presión arterial para eliminar la influencia que ejerce el ejercicio previo o cualquier estado emocional. Existen factores que afectan la tensión arterial, como lo son la edad. En los ancianos se aumentan las cifras, el ejercicio, el estrés y la raza. Aunque la presión arterial se mida rutinariamente en un brazo, esta se debe de medir en ambos brazos para determinar las diferencias. La presión arterial es 10 miligramos de mercurio mayor en el brazo dominante, en caso de que sea necesario. La tensión arterial viene acompañada de alteraciones como lo son la hipertensión arterial, que ésta puede presentar alzas fugaces de tensión arterial, resultado de diversas circunstancias como el ejercicio físico, estados de dolor y ansiedad. La hipotensión arterial, estas son las cifras tensionales sistólicas que oscilan entre los 90 y los 110 miligramos de mercurio. Se considera que la disminución del gasto cardíaco en pacientes con hipovolemia, malnutrición y algunas enfermedades neurológicas tienen presente la hipotensión arterial. La hipotensión postural es la disminución de la presión sistólica en menos de 15 miligramos de mercurio y la caída de la presión diastólica. Por ello, en la parte inferior se muestra los datos estables de presión sistólica y diastólica en pacientes con una salud normal.